Amén. Estamos Bendito contentos. Dios. Yo estoy contento, Sí, feliz, así es. gozoso, porque estamos en la casa del Señor y porque podemos adorarle y glorificar su nombre santo. Bendito sea su nombre. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar sus sillas si gustan, los que están todavía paraditos. Bendito sea Dios. Ay, gracias Señor, gracias, gracias. De verdad estoy agradecido con el Señor. Él ha sido más que bueno. Mire, Sí, solo el hecho de que estemos aquí adorándole, glorificándole, tener un lugar donde Amén. adorar a nuestro Dios. Sabe de que van a haber días, y no están muy lejanos esos, en los que vamos a desear tal vez. ¿Usted se recuerda los tiempos del COVID? Sí. Eso fue pero catastrófico. Esos tiempos, desde la casa teníamos que dar enseñanza y lo que podían ver, lo podían ver por medio del Facebook, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología, porque tiene sus malas, pero también tiene sus ventajas buenas en las que nosotros nos podemos, ¿verdad?, comunicar de esa manera. Bendito sea Dios. Y sabe de que ayer que andaba allí en la casa pidiéndole al Señor y buscando también, porque hay que pedirle y hay que buscar, Sí, amén. ¿verdad? Entonces, sabe de que me fui yo allá donde tengo unas poquitas cositas aguardadas y yo me encontré con un folder que, ¿sabe de que ese folder es un poco antiguo? Ese foldercito, en donde yo allí tengo todas las prédicas que en un principio Dios me dio la oportunidad de predicar. Amén. Y quise traer esta noche, quiero enseñarles a ustedes, quiero abrir mi corazón delante de ustedes aquí. Esta que usted ve aquí fue mi primer prédica, la primerita de todas. En aquel entonces yo tenía una computadora que todavía la tengo y la uso, que era bien difícil escribir porque las palabras las escribía todas en inglés y yo las trataba de escribir en español y no me permitía, no podía hacer la ñ, no podía hacer la doble L sin que me la volviera, y eso era terrible en aquel entonces. Estoy hablándole de que se lo voy a leer tal cual lo tengo. Ya vamos a orar, no se preocupe, no crea que me salgo yo del tema ni cosas por el estilo, por lo menos en esta ocasión. Pero mire, le voy a leer tal cual, y mire, fíjese que una cosa que a mí me impresionó tanto, que ni siquiera tiene un doblez en medio. Era yo tan ordenado, para vergüenza mía se lo digo, porque ahora mis prédicas las traigo en esta libretita, eso es para vergüenza mía. Siempre fui bien ordenado yo con mis cositas, no sé qué me pasó. Pero esta fue mi primer prédica. Mire, se la voy a leer, porque no es de eso que quiero hablar. Bueno, sí, me voy a tratar de conectar a eso. Pero fíjese, se lo voy a leer tal cual sucedió. Se lo voy a leer, no me lo voy a predicar, porque pues, en aquel entonces fue otro rema. Hoy esta vez, eso no se lo voy a leer. Como introducción, de la introducción, yo le puse Misterios de Dios, ¿quién los entenderá? No se llama así la prédica, ese era un subtítulo de la introducción. Esto sucedió en diciembre 20 del 2008. Algunos de ustedes estaban pequeñitos, porque puros jovencitos tenemos aquí, bendito sea Dios. Sí, amén. Solo mi esposa y yo somos los más maduritos. Y saben que cuando estábamos en la alabanza dije yo, wow, qué increíble, Señor. Mire, yo me doy por bien pagado con poquitos de ustedes que llegan, pero todos jovencitos. Yo creo que aquí el más mayor, tal vez vas a ser popa, 20 y algo de años. Ajá, pero no lo parece, es lo bueno. Bendito sea Dios. Ajá, entonces, y sabe, y yo en la alabanza decía yo, wow, qué increíble, Señor, de que puros jovencitos tenemos en esta congregación. Bendito sea Dios. Y también los que están en casa, sean bienvenidos
allá donde quiera que usted se encuentre en su trabajo o a la hora que lo vaya a escuchar, que el Señor me lo bendiga. Pero mire, esto fue el 20 de diciembre del 2008. Estoy hablando de hace, ¿qué? 16 años, tal vez. 2018 serían 10 más 2, 12 y 4, 6. Sí. Han pasado 16 años, van a ser casi en diciembre, de esta hoja que yo escribí. Wow. Mire, y está intacta, y así hay muchas ahí en ese folder que yo les dije, y están todas con su fecha y todo. Y se lo voy a leer tal cual está, porque en aquel entonces yo así lo hacía. Fíjense, y ya les dije, ¿verdad? El subtítulo se llama Misterios de Dios, ¿quién nos entenderá? Y la introducción dice: tengan todos muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les bendiga más. Los misterios de Dios. Fíjense, todo decía yo, todo lo que iba a decir lo escribía. Los misterios de Dios. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da, el poder estar compartiendo con ustedes esta noche. También quiero agradecer a los pastores, que Dios los bendiga de donde están, porque gracias a eso, ¿verdad? Dios nos tiene donde nos tiene. Estamos muy agradecidos. Sí, amén. Y dice aquí: agradecer a los pastores por la oportunidad de estar compartiendo, es para mí un honor traerles el mensaje esta noche. Amén. Porque siempre ponía eso. Amén. Cuando el pastor me dijo que el sábado me tocaba traer el mensaje, acuérdense, estoy hablando de hace 16 años. Me tocaba traer el mensaje, dije: Señor, gracias. Y luego contesté al pastor: amén. Una de las cosas que Dios me ha enseñado es que nosotros tenemos que estar constantemente anhelando el poder servirle a Él. Amén. Hay muchos misterios que el Señor nos quiere revelar, pero antes tenemos que primeramente examinarnos. Hay algo muy importante que quiero compartir antes de empezar. Amén. Tal vez usted se preguntará el por qué, siendo yo tan nuevo aquí en esta congregación, Dios me da la oportunidad a mí. Bueno, ese también es un misterio. Luego dice, a ver, ¿dónde me quedé? Ya me encontré. Yo creo que voy a usar los lentes, fíjense, voy a estrenar unos lentes que me dieron aquí, porque aquí está grande la letra, pero ya me dieron mis lentes. Bien baratita esa. Ok, ahora sí miro bien. Ay, perdónenme ustedes, hermanos. Fíjense. A ver, ¿dónde estamos? Hay muchos misterios que el Señor nos quiere revelar, ya lo dije, ¿verdad? Pero antes tenemos que primeramente examinarnos. Hay algo muy importante que quiero compartir antes de empezar. Tal vez usted se preguntará el por qué, siendo yo tan nuevo aquí en esta congregación, Dios me da la oportunidad a mí. Bueno, ese es un misterio también. Primeramente, no estoy aquí por casualidad. Estoy aquí por una diosidad. Mire qué cosas. Amén, puse después. Como dice el pastor y la pastora, yo soy una de las personas por las cuales ellos siempre estuvieron orando, que vinieran del norte, del sur y cosas por el estilo. Yo le pido que no me vea a mí. En esta noche, Dios nos ama por igual a todos. Vea al Señor, escúchele a Él. Yo solo soy un vaso que Él tuvo tanta misericordia y un día Él le habló y lo trajo aquí para servirle y para llevar las buenas nuevas a muchas personas allá afuera. La mies está preparada desde hace mucho tiempo, pero los obreros son pocos, dice la Biblia. No tengo un versículo bíblico porque solamente me lo sabía.
Sabe y yo sé que muchos o casi todos los que están aquí saben que al venir acá enfrente a traer la palabra a todos nosotros implica muchas persecuciones. Ejemplo, el enemigo se enoja cuando alguien se levanta. Él quiere que todos estemos tranquilos, sentados en las sillas, nada más, sin servirle a Dios. Pasan muchas persecuciones para traer la palabra, pruebas. Esta semana ha sido muy difícil. Hemos pasado muchas tribulaciones. Y no lo digo para quejarme, simplemente porque es necesario decirlo. Amén. Porque los problemas y las enfermedades no pueden con Dios. Amén. He aprendido a decirle a los problemas así. Así decía alguien en una predicación. No le digas a tu problema qué tan grande es Él. Dile al problema qué tan grande es tu Dios. Amén. Y así muchas murmuraciones, críticas, contiendas, muchas cosas que el enemigo llega por allí y le habla tal vez al oído en este momento. Y trata de distraerlo de recibir la bendición que Dios ha preparado. Dígale, espíritu de confusión, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. A veces lo que decimos con nuestras palabras es solo el 7% de lo comunicado. Nuestro tono y nuestro lenguaje corporal, a ver de dónde yo saqué esas cosas, no, es el resto. La gente le pone mucho más atención a su aspecto y a la forma de expresarse, de la forma que viste, cuando uno habla, pero esta noche yo le suplico, no me escuche a mí, escúchele a Él. Amén. ¿Sabía usted que el peor enemigo que el diablo tiene es una pareja? En esta semana le comunicaba a un hermano, acuérdese que fue hace 16 años esto. No se preocupe, le voy a descontar el tiempo que estamos ahorita aquí leyendo esto. ¿Dónde me quedé? Hermano, algo acerca de eso. El por qué una pareja. Porque nosotros hemos agarrado una rutina. Lo digo para la gloria de Dios, no para ganar importancia y ni quiero. Todas las mañanas, en cuanto más podemos, nos levantamos a orar e interceder. Los que conocen de eso saben que no es algo fácil. Vencer la carne, especialmente con este frío, porque estaba de frío, acuérdense que era diciembre. Cuando uno se despierta en pareja a orar, uno levanta al otro y el diablo no podrá vencer una pareja. Recuerde, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que, hermanos míos, traigamos siempre en oración a los pastores, a los líderes de la iglesia. Amén. Pero si yo con un pequeño tema que traigo aquí he pasado tanta prueba y obstáculo, imagínense cuánto más el pastor pasa por cada prueba. No es fácil llegar hasta aquí, es decir, hasta aquí, ¿verdad? Púlpito. Tiene que ser un buen guerrero, pero ellos necesitan de nuestras oraciones. Amén. Esta noche, miren hasta qué horas. Esta noche yo le he venido a hablar de algo muy importante. Muy importante. Aún le vengo a hablar de los decretos y estatutos de Jehová. Yo les aseguro que mi esposa sí se acordó de este nombre, ¿verdad? De los decretos y estatutos de Jehová. Ahora vamos a orar. La oración esta, también aquí. Dice así, oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo ante ti tal como soy, un pecador. He pecado contra ti y contra el cielo. Te pido, Señor Jesús, que me perdones y entres en mi corazón, salves mi alma, permíteme nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios viviente.
te doy mi vida a ti, Señor, creo que eres el Hijo de Dios. Te doy gracias, alabanza, honor por redimirme, por tu sangre preciosa. Amén. La oración que le doy en la mañana, la que hago en la noche. Esta noche quiero contarle el pasaje que le dio un vuelco a mi vida, que ha estado cambiando mi vida desde que la leí. Ha pasado unos pocos meses desde que la leí. Lleva más o menos un año en aquel entonces, acuérdense. Desde que la leí por primera vez. Amén. Y luego dice ahí predicación. Vaya conmigo al libro Deuteronomio, porque como les digo que tenía problemas, ¿verdad? La computadora me regresaba como le daba la gana. 6:4. Deuteronomio 6:4. Bendito sea Dios. Ya todos conocemos esa historia, yo creo. No, aquí estaba ya. Ya lo tenía listo ahí. Vamos a leer desde el 1. Bueno, se lo voy a seguir leyendo esto y después continuamos ahí, porque de ahí me voy a conectar. Escucha, y el 4, 6:4, Deuteronomio, ¿verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, dice esta versión, no sé cuál haya sido en aquel entonces. 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Luego sigue. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Lo mejor que me pudo pasar es haberle conocido a Él hace muy poco tiempo. El Señor abrió mi corazón y mi mente, entendí quién era, comencé a entender por qué estoy aquí en la tierra, mejor de lo que antes entendía. Mi identidad. Cuando uno no conoce su identidad, uno está vacilando en la vida. Pero cuando uno reconoce quién es, quién soy, la perspectiva de la vida es completamente diferente. Este pasaje cambió mi vida. Esto es lo que Dios le pide a su pueblo y a su gente. Un niño a la edad de 3 años ya tiene que saber quién es el ser más importante que existe en la vida. Lo más precioso que existe. Dice allí el versículo, ¿verdad? Oye, dice el Señor nuestro Dios, el único Señor. Entonces yo le puse aquí, oye, y puse mi nombre. Y dice allí, usted puede también poner el suyo. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. El problema del hombre y la mujer es que tienen muchos señores. Hay muchos señores, el amor lo divide en los señores. ¿Cuáles son esos señores? Y ahí dice, entre paréntesis, explique más. Y ya vamos a volver ahí, por cierto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O alma, dice ahí. El Señor Jesús en Mateo 6:21 nos dice que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Algo muy importante que el Señor me ha enseñado es vivir un día a la vez. Y en el capítulo de Deuteronomio 6:17 dice, cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te he dado, haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor
para que te vaya bien. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para Él? Primeramente, quiere que le temas. Y luego, para que te vaya bien. Amén. Y ahí está. En 7 minutos, no, un poquito más, le leí lo que un día fuera mi primera prédica. Lo hacía yo temblando. Estaba yo temblando allí, enfrente de ese montón de gente desconocida. Eso fue cardíaco, hermanos. Eso fue terrible. Mis hijos estaban pequeños. Pero Dios, en su amor y su misericordia, Él es bueno. Él es así. Y entonces esta noche quiero partir de ahí. Vámonos allá del Deuteronomio, el capítulo que tienen ahí en pantalla, dice: esos son los mandamientos, los decretos. Esta es versión Nueva Traducción Viviente. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Miren, tenemos que temer al Señor durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, ahí donde dice, escucha, oh Israel, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Miren, cuando nosotros obedecemos al Señor, todo nos va a salir bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mire, yo ahí quisiera poder subrayar, porque solo en ese versículo ahí, en ese versículo hay 5 cosas que el Señor quiere, que está extremadamente bonito esa parte. Dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Solo ahí van 2 cosas importantes. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son 4. ¿Cuántas son? 1, 2, 3. 4. Pero hay una versión. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oh, no, perdón, eso va a estar en otro versículo. Ahorita lo vamos a leer también. Entonces, aquí hay 4. Debes comprometerte, fíjese bien. Debemos nosotros comprometernos con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Mire, qué importante es eso. Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor
quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Uno más. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. Bendito sea Dios. Mire qué tremendo. Esto nosotros lo podemos ver de varias maneras. Mi esposa hablaba un poquito en la enseñanza familiar, en el servicio familiar acerca de esto. Pero miren la importancia de que nosotros muchas veces, aunque fastidiemos a nuestros hijos, ustedes cuando tengan sus hijos un día, igual tienen que inculcarle la palabra del Señor. Decía yo allá hace 16 años, que un niño de 3 años ya tiene que saber quién es el ser más importante sobre esta tierra, quién es el más especial para ellos. Yo me recuerdo que yo a esa edad, cuando Dios me dio a mí esa parte, desde esa edad, tal vez tenía él como 2 años, 3 años, tal vez algo así. Cuando eso pasó, Yo 3, el 1. Y desde esa edad yo le decía a ella, le decía yo, hija, tú tienes que amar más a Dios que a mí, más a Dios que a tu mamá. Que eso se lo recalcaba y se lo recalcaba en aquel entonces, ya cuando Alberto creció, a él. Hijos, ustedes tienen que amar más a Dios, porque si ustedes aman más a Dios, eso quiere decir que nos van a poder amar a nosotros. Y le decía yo a ellos que Dios era todavía mucho más importante que ellos, porque si en verdad uno a esa edad daría la vida por sus hijos, pero por otra persona yo no daba la vida. Y eso es lo que yo les explicaba, les decía, Dios dio la vida por gente que ni le agradece. Mire, hay mucha gente en este mundo que, como decíamos allí, que tiene varios señores. Hay personas que su Señor es el trabajo. Hay personas que su Señor es tal vez sus padres. Hay personas que su Señor de ellos es su buen carro que tal vez tengan, su casa. Hay personas, hermanos, que su corazón se le desvió aún, y no estoy hablando de gente que no conoce de Dios, no. Hablemos como Pablo les hablaba a los corintios, les hablaba a los efesios, les decía que gente aún que era ya cristiana, evangélica, convertida, que había sido ya redimida por la sangre de Jesús, que Él vertió un día en esa cruz y que perdonó todos sus pecados. Esa gente, hermanos, muchas personas le dan la prioridad primero a su trabajo. Muchas personas le dan primero la prioridad, hermanos, a sus hijos. Le da prioridad a muchas cosas, qué sé yo, cualquier cosa, usted póngale nombre allí. Y mire, yo le doy gracias a Dios porque ustedes y nosotros, ¿por qué no decir yo también, ¿verdad? Estamos aquí en esta casa. Pudiéramos estar viendo una película, hermano. Pudiéramos estar en casa viendo, qué sé yo, Rambo. Pudiéramos estar en casa viendo cualquier película, pero mire, usted y yo estamos aquí. Sí, amén. Y entonces, ¿cómo yo no puedo pensar que usted no le ama a Dios? Sí, así es. Entonces aquí donde se cumple la palabra, que uno dice, porque mire, nosotros, si es verdad, Dios nos ama a nosotros. Él dio su vida, no, deje de eso. Jehová de los ejércitos dio lo que más amaba para nosotros, nos dio a Jesús. ¿Qué más queríamos nosotros con Jesús? Jesús, sin cometer ningún pecado, tuvo que pasar, mi hermano, todas esas cosas que pasó en la cruz. Cómo lo escupían, hermanos, el Rey de reyes y Señor de señores. Mire, Dios mismo hecho carne aquí en la tierra, tuvo que Él humillarse hasta lo más bajo, hermanos, por tal de que nosotros entendiéramos que Él lo estaba haciendo por amor de nosotros. Entonces, por eso él le decía, mire, nosotros la tenemos tan hecha, les decía el otro día, ¿se acuerda? Que nosotros no tenemos que pasar por lo que pasaron esta gente. Mire todos los decretos y los estatutos que les daban.
Mire, en aquel entonces tenían que escribir en cada parte de las paredes: ama al Señor tu Dios, porque Él nos sacó de la esclavitud de Egipto. Lo traían aquí en la frente, traían, dicen los que saben, que traían aquí como una especie de gorro así, y con una antenita aquí, y aquí el versículo bíblico, que eso significa que lo traían así, mirándolo todo el tiempo. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esas palabras las traían todo el tiempo con ellos. A los niños se las ponían, lo escribían en los postes de sus casas. Y mire, hermano, tan terrible era en aquel entonces que ellos, yo no sé cómo le hacían. Por eso es que vivieron en aquel tiempo, porque estaban capacitados para eso. Pero estos tiempos también no están tan diferentes de aquellos. Estos últimos tiempos que estamos viviendo nosotros son difíciles. Mire, la tecnología, como decíamos al principio, gracias a Dios, porque podemos nosotros ayudarnos de eso. Pero también hay cosas que la gente hace, hermanos, a escondidas muchas veces, en casa o en cualquier lugar, en sus trabajos, donde anda muchas veces solo. Y estoy hablando de cristianos, hermano, que su corazón se ha desviado y quitaron la mirada de aquel que nosotros decimos que tenemos que amar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Mire lo que sucedió aquí en Marcos 12, bendito sea Dios. Vamos a ir allá. Como le dije, le voy a descontar un poco el tiempo, pero quiero decir esto, que es tan importante, esta historia aquí. 28. Sí, desde el 28 vamos a leer. Marcos 12, 28. Vamos a leer hasta el 34. Mire quiénes estaban aquí. Uno de los maestros de la ley religiosa estaban allí escuchando el debate. Déjeme, me detengo aquí en esta palabra. ¿Qué debate usted cree que estaban hablando? No viene al tema, pero se lo voy a explicar porque allí dice un debate. Lo que sucedía es que estaban esos maestros y vinieron delante de Jesús y le empezaron a preguntar a él. Empezaron a preguntarle de una mujer que había tenido un marido y que éste se murió, pero en aquel entonces el hermano que le seguía tenía que casarse con esa mujer para redimirla, y también el primer hijo que tuvieran imagínense la ley de antes, hermano, qué terrible. Tenía que este hombre, sin amarla a ella tan siquiera, solamente porque vio que estuvo casada con su hermano, él estaba en la obligación. Esa es una de las ordenanzas del Antiguo Testamento. Estaba en la obligación de redimirla, y el primer hijo que tuvieran tenía que ponerle el nombre del primerito esposo que ella tuvo, es decir, de su hermano de ella. Pero si este hombre se muere, le dice, entonces su otro hermano, ¿te imaginas? Bueno, en tu familia, ¿cuántos son? 6 varones, ¿va? Ajá. Pues así se fueron hasta llegar al 5º o el 6º, parece. Y entonces venían ellos y muy sabios ellos preguntándole al Señor Jesús. Y entonces porque ellos no creen, hermano, en lo que nosotros creemos, en una vida eterna ya con el Señor. No creen ellos. Y entonces ellos decían, ese era el debate, decían, bueno, y entonces cuando esta mujer se muera, le decían, como ya se murieron todos sus 6 maridos de ella y no pudo tener ni un hijo de ninguno, entonces cuando esta mujer se muera, le decían a Jesús ellos, ¿de quién va a ser entonces mujer si todos se van a juntar allá arriba, si tú estás diciendo que hay una vida eterna? Y entonces Jesús viene y le explica, le dice, no, es que ustedes son unos ignorantes, no han leído las Escrituras. Así les dicen unos versículos anteriores. Les dice, no han leído que cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza, le dijo, yo soy el Dios de tus padres, de tus antepasados, de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Eso significaba de que esos hombres todavía están vivos. Eso es lo que es el debate que se estaban dando.
Y entonces cuando viene y le dice, y cuando viene y ellos se quedaron atónitos de la respuesta, entonces no va a ser esposa de ninguno, no, porque allá van a ser todos como ángeles. Dios es un Dios de vivos y ellos están viviendo, sus padres, sus antepasados. Y ese era el debate. Entonces cuando vieron la sabiduría de él, vino este maestro aquí y le dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Mire, lo estaba poniendo a prueba nuestro Señor Jesús. Y entonces el 29 dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mira, llevan 2. Con toda tu alma. 3. Con toda tu mente. 4. Y con todas tus fuerzas. Así es como Dios quiere que nosotros le amemos a Él. Que si nosotros pudiéramos darlo todo por Él, que nosotros nos entregáramos de verdad, de cuerpo, de alma y de todo nuestro ser. Entonces dice el 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo, le dice en el 31, es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. ¿Por qué? Porque al hacer estos dos, como decíamos en la enseñanza pasada, que cuando nosotros cumplimos esos dos, los estamos cumpliendo todos. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo, así como amamos, decimos nosotros a Dios, mire hermano, qué importante es que nosotros amemos a Dios. Sí, así Es muy importante y en estos últimos tiempos más. Porque vendrán días donde nuestra fe va a ser procesada. Así es. Y ahí se van a ver desde quién truenan los chicharrones más buenos. Sí, es que es la verdad. Mire, y entonces, si nosotros, hermano, si nosotros hacemos que también es igual de importante, el amar a nuestro prójimo, como tal vez quizás nos amemos nosotros mismos. ¿Verdad? Porque yo no voy a ir a poner mi mano en una máquina que está dando vuelta y que sé que me va a volar la mano, ¿verdad que no? Entonces no tengo que desear eso ni siquiera para mi enemigo, ni siquiera para aquel que me odia, que no me puede tragar. No puedo desear eso ni aún para aquellos que nos desean el mal, o que murmuran o que hablen de nosotros. Nuestro deber, y más el mío, en esta posición ya, es que lo tengo que amar como me venga. Así como me insulte, como me diga lo que me diga, tengo que amarlo. Tengo que perdonarlo. Tengo que hacerlo porque entonces, imagínense. Y entonces cuando nosotros nos introducimos, nos sondeamos esa palabra, nos damos cuenta muchas veces de que como hermanos en Cristo muchas veces fallamos en esas áreas. Muchas veces podemos hasta malentender esto que estamos leyendo. Y muchas personas hasta acaban confundidos de eso. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en usted, ponen la mirada en mí. En vez de poner la mirada en el blanco perfecto que es Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque ni usted ni yo hemos pagado ningún precio por nada, por nada. Si nosotros, dice la Biblia de que si nosotros, por misericordia de Dios, hemos alcanzado ser limpios ahora. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús, por pura misericordia. Porque nosotros, ¿quiénes éramos antes? Bueno, ustedes no pueden decir mucho porque ustedes están jovencitos y creo que nacieron y crecieron en el Evangelio. Pero yo que vengo de lo más putrefacto, así de lo más asqueroso, de lo más feo, de lo más vil. Y como dice la Biblia que entre más Él nos ha perdonado a nosotros,
más amamos. Y entonces muchas veces a ustedes que son jóvenes, que nacieron en el Evangelio, se les hace un poquito más difícil. Y es entendible, es entendible. Pero cuando ustedes, el Espíritu Santo les ayude a recordar estas palabras, no se olviden de ellas. No se olviden por nada. ¿Por qué? Porque mire, hay mucha gente que Dios ha sacado de una enfermedad de muerte tal vez. Y sabe qué hacen, así como hicieron los 9 leprosos que se fueron y no regresaron ni a darle gracias a Jesús. Así hay mucha gente, lamentablemente malagradecida. Gracias a Dios que nosotros no somos de eso. Que desde el día que pusimos un pie en el Evangelio, hemos tenido luchas. Ha sido difícil. El camino, como le decía yo el otro día, es un camino tan estrecho que entre más avanzamos, más estrecho es. Más estrechitos, y ahí nos vamos empujando. Más bien el Espíritu Santo nos va empujando, ¿me entiendes? Es difícil, pero bendito sea Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí. Sí, y que Dios en su misericordia nos permita, hermanos, nos permita comenzar esta obra, continuarla y culminarla. Tenemos que culminarla, no perdamos la fe. Y entonces, ¿qué es el amor? Mire lo que dice la Academia Real Española. Ellos la definen de esta manera: amor, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Eso es en la Academia Real Española. Pero mire, según la Biblia, Pablo lo resume que el amor es un vínculo perfecto. Colosenses 3:14, le voy a leer la versión Reina Valera. Colosenses 3:14. Bendito sea Dios. Mire lo que dice la Reina Valera. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la versión Nueva Traducción Viviente, el vínculo perfecto lo dice, lo cual nos une a todos. Eso significa, nos tiene unidos. Y entonces, Pablo le ordena a los creyentes a caminar en amor. El contexto revela que se refiere a ser amable, misericordioso y perdonadores. ¿Cree usted que podemos hacer eso? Amable, misericordioso y perdonadores. Ahora sí que esas 3 palabritas, yo, no usted, yo necesito escribírmelas así como hacían en el Antiguo Testamento, que le digo que le ponían un gorro así a un niño y le ponían: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Bueno, yo necesito eso, ser amable, ser misericordioso y perdonador. Es decir, que si alguien me ofende en mi propia cara, en ese mismo instante yo tengo que perdonarlo. Si digo que soy quien soy, si digo que yo amo al Señor con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma, y le sirvo con todo mi corazón, entonces tengo que poner en práctica esas 3 cosas de inmediato, hoy mismo. Mire qué tremendo lo que dice Efesios, es lo mismo lo que dice, pero vamos a ir ahí. Efesios 4:32, ahí es donde encontramos eso que estoy diciendo. Dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mire cómo tenemos que hacer: amables, misericordiosos y perdonadores. Ahora bien, allí hay una cláusula en ese versículo. Dice, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Porque, hermanos, es bien bonito, le digo por mi propia vida,
Es bien bonito que cuando yo hago memoria de los pecadorazos que yo cometía en mi antigua vida, hermanos, es bien bonito que Dios me perdone. Cuando yo vine y le dije, Señor, perdona todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Allí incluía todos esos pecados. Ahora bien, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien que me ofenda? Si allí me está diciendo a mí que tengo que ser amable, tengo que ser misericordioso y perdonador. Porque es bien bonito señalar a otro y acusarlo. Eso es tan fácil para nosotros hacerlo. Pero miren, qué tremendo, porque es bien bonito, así como Dios los ha perdonado a ustedes, dice Pablo. Esa es una palabra fuerte que nos dice a nosotros. Se lo estaba diciendo a Efesios, pero hoy día nos lo dice a nosotros. Que nosotros tenemos que ser amables, tenemos que ser misericordiosos y perdonar como Dios nos perdona a nosotros. ¿Usted de verdad cree que Dios lo ha perdonado? Amén. Yo sí creo que Dios me ha perdonado. Creo que cuanta vez yo me pongo a cuentas con Él, yo creo de verdad que me perdona. Porque la Biblia lo dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces lo creemos. Hermano, yo he hecho pecados que usted ni se los imagina. Yo digo, Dios mío, de allí me sacó el Señor a mí. Y muchos de ellos aún ya siendo cristianos. Para vergüenza mía lo digo. Dios, Él en su misericordia, a nosotros nos perdona. Por eso es de que yo les recalco, mejor dicho, que cuanta vez nosotros vayamos a tomar la Santa Cena, pongámonos a cuenta con el Señor. Porque sabe usted que la Santa Cena a nosotros nos ocasiona muchas cosas dentro de nuestras vidas. Nos puede sanar heridas del pasado, donde nos lastimaron tal vez de niños o de adultos o de la edad que haya sido. Si muchas veces nos lastima que alguien nos haga un desprecio, dígame quién no le lastima eso. ¿Verdad que sí? A todos. A mí me lastima cuando alguien me hace un desprecio. Y entonces la Santa Cena a mí me sirve para eso. Miren, no estamos hablando de la Santa Cena, pero no está de más recalcarlo. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos puede curar aún de enfermedades que tal vez sean de muerte que nosotros tengamos en nuestro ser. Y entonces, ¿cómo es posible de que nosotros no podamos perdonar a alguien si Dios nos ha perdonado a nosotros? Vamos a continuar. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos amor por Dios? ¿Cómo podemos saber? Ahí más adelantito, Efesios 5. Aquí nos vamos a dar cuenta, miren. Bendito sea Dios. Ay, Señor bendito. No puede ser. Ese reloj, Dios mío. Ay, hermanos. Me falta algo todavía. Quería yo leer desde el 1. Pero vamos a hacer una parte. Mire, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Viva una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. Mire, aquí es donde empieza. Impureza ni avaricia entre ustedes. ¿Qué significa avaricia? Si alguien me lo puede buscar en Google ahí mientras yo le explico. Imagínense, aquí dice que no haya ninguna inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Muchas veces nosotros con nuestra propia mente podemos cometer inmoralidad sexual. Entonces,
¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros si tenemos amor por Dios? Ese es el subtítulo de esa partecita allí. Por lo tanto, imitemos a Dios, dice. Entonces, allí está hablando que no haya ninguna inmoralidad sexual. Eso incluye todo lo que tenga que ver con el sexo, la vista, el oído, todo, hermano. Entonces, que no haya impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Con eso, solo con esa parte, no digamos lo que sigue, podemos nosotros meditar en ello y decir, ¿será que yo de verdad amo a Dios y practico estas cosas? Si yo practico esas cosas, entonces no le estoy amando a Dios como digo que lo hago. Es necesario que nosotros, hermanos, que nosotros y los hermanos que nos escuchan por la Facebook, algún día tal vez, o ya apagaron tal vez el Facebook, o ya lo están por apagar, o lo apagaron ya hace rato. Pero bueno, ahí queda de todas maneras. ¿Qué significa? Avaricia. Deseo irrefrenable de acumular bienes o posesiones. Oh, ok. Eso según la Biblia. Por eso es de que, sí, según la Biblia. Ajá. Entonces, como alguien que acumula cosas, pero aquí está caño. En otras palabras, santo, Dios bendito. Entonces imagínense, no vamos a pedir, ya se pidió el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? No, nosotros no, esto que estamos haciendo, hermano, no lo hacemos por beneficio de nada. Así es. Delante de Dios se lo Sí, digo. amén. Nosotros lo estamos dando todo por esto. Aquí no hablamos de la prosperidad tampoco. Pero, mire, por eso es de que Dios, gracias a Dios por la visión, porque el rema de la palabra es para bendición. Y el que sabe hacer eso, de diezmar y ofrendar, hermano, Dios, Él lo va a bendecir en grande al 100%, dice la Biblia. Entonces, lo que siembre, yo recuerdo un versículo bíblico que lo que Abraham sembró, no sé si fue Abraham, no fue Abraham, fue Jacob, creo yo, que sembró hasta para su bisnieto o su nieto, algo así. Qué tremendo. Cuando él dio su diezmo, él lo dio por su bisnieto. O sea que cuando nosotros hacemos eso, lo estamos haciendo aún por nuestras generaciones que han de venir. Bendito sea Dios. Entonces imagínense, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Esos pecados de inmoralidad y de avaricia no tienen que existir en el pueblo de Dios. Mire, yo creo que lo vamos a dejar en continuará, pero mire este último versículo, el 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Qué nos está aconsejando el apóstol Pablo aquí? Nos está aconsejando que si usted y yo, allá afuera en los trabajos, con nuestras amistades, en la escuela, los jóvenes, se ríen de chistes obscenos. ¿Sabe qué son chistes obscenos, verdad? De porquerías grandotas que dicen la más grande y la más profunda. Si alguien se ríe de esas conversaciones necias, chistes groseros, dice ahí, esos no son para nosotros, los redimidos con la sangre de Jesús. Eso no le agrada a Dios. Y continúa ahí dando una lista. Entonces nosotros ahí nos podemos dar cuenta si en realidad nosotros estamos amando a Dios. Porque ya nos dimos cuenta de que Él sí nos ama a nosotros, ¿verdad? Él sí nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque nos entregó a su Hijo, nos entregó a Jesús, nos dio lo mejor que Él tenía.
nos dio amor de Él, porque Él dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, dice la Biblia, pero hay versiones que dicen único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso es de que Dios, no podemos decir, mucha gente dice, ya Dios se olvidó de mí. No. Dios no se olvida de nosotros. Él se puede olvidar de los pecados que nosotros le confesamos a Él y que Él nos perdonó. Eso sí dice la Biblia que Dios se olvida. Pero de nosotros como personas, como almas, Él no se olvida. Porque si Él se olvida, dígame usted, ¿qué haría usted y yo 5 minutos sin oxígeno? Ahí acabamos como un pececito de esos que sacan del mar, una animalota que me dio el otro día, cuando caen salen del agua y caen afuera, que uno los agarra, ahí empiezan a aletear, ¿verdad? Afligidos porque no tienen aire, no están respirando. Qué ingratos los mataron ustedes ayer. Sí, imagínense, así seríamos todos los seres humanos si Dios nos quita el oxígeno. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar el viernes si Dios lo permite. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo no amar a nuestro Señor? Tenemos que amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Esas frases nosotros, por eso de que un día cuando ustedes sean padres, a sus hijos, incúlquenselas, díganle, miren, es más, a sus sobrinos, díganle, amen a Dios más que a tu papá, que a tu mamá. Y no es malo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a Dios, mire, si yo amo a Dios más que aún mis hijos, ¿quién cree que va a recibir el impacto de eso? Ellos, mis generaciones por venir. Esto que Dios transformó mi vida, que Dios me ha hecho quien soy ahora, este impacto lo van a recibir sus generaciones de mis hijos. Ellos, ese impacto. ¿Por qué? Porque la maldición que un día tuve en el tiempo pasado y tuvieron mis ancestros, esa no va, de aquí para allá no sigue. Es cortada en el nombre de Jesús. Así es de que bendito sea Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre, buen Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque podemos amarte, debemos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. Señor bendito, que nunca se aparten esas palabras de nosotros, Señor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que las escribas en nuestros corazones de cada uno de los que estamos oyendo esta palabra, por cualquier sea el medio. Escribe en los corazones, Señor amado, con punta y cincel de diamante, que nunca se nos olvide, Dios mío, que debemos amarte a ti con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Dios mío, que esas palabras, Señor, queden penetradas en lo más profundo de nuestros corazones, allá donde ningún pensamiento humano puede entrar y solamente tu Espíritu Santo, Dios mío. Gracias te doy, bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El Señor me los bendiga, a los que están en casa, a los que nos van a ver.